Normalmente los valores reales de las frecuencias que manejamos son del orden de kilohercios o megahercios y los valores de las impedancias de kiloohmios. Estos valores dan lugar a parámetros de resistencia, bobinas y condensadores, una vez que implementemos las estructuras, poco manejables a la hora de diseñar. Para facilitar el proceso, por lo tanto, de diseño, se suele cambiar la escala de frecuencia de las funciones de red y también el valor absoluto de las impedancias, resultando así valores de los elementos mucho más manejables. Este proceso es el que se conoce como normalización. Al final del diseño, obviamente, hay que seguir el proceso inverso y desnormalizar con el fin de recuperar los valores reales del diseño. Vamos a considerar dos parámetros fundamentales de normalización: la pulsación de normalización, omega 0, y la resistencia de normalización, R0. Así, si tenemos una determinada impedancia y dividimos por R0 y también cambiamos la escala de frecuencia, dividiendo y multiplicando por omega 0, y llamando pulsación normalizada al valor S partido por omega 0, obtendremos la impedancia normalizada. Si aplicamos lo dicho a una resistencia, dividiendo por R0 dicha resistencia, obtendremos la resistencia normalizada, R sub n. Para una inductancia, aplicando lo dicho anteriormente, normalizando tanto con R0 como con omega 0, obtenemos el valor normalizado de la inductancia L sub n. El proceso inverso será la desnormalización de dicha inductancia. Aplicándolo a una capacidad, obtenemos el valor de la capacidad normalizada que se expresa a continuación. Tenga en cuenta que los valores normalizados R sub n, L sub n y C sub n y S sub n son valores adimensionales, y escogiendo adecuadamente los valores de R sub 0 y omega 0, los valores de los elementos de las estructuras son números fáciles de manejar. La normalización de frecuencia es una transformación lineal de la frecuencia. En definitiva, es un cambio de escala y mantiene el tipo de filtro, aunque cambia la posición de las frecuencias de corte. Así, un filtro paso bajo, si aplicamos normalización de frecuencia, se transforma en otro filtro paso bajo con otra frecuencia de corte en otra escala de frecuencia. Vamos a ver transformación de frecuencias, que serán aquellas que modifican el tipo de filtro. Esto es, un filtro paso bajo se transformará en otro tipo de filtro, por ejemplo, en un filtro paso banda. Para que una función sea una transformación de frecuencias, es condición necesaria que el eje J omega se transforme en el eje J omega. La notación que vamos a utilizar es la que mostramos a continuación, correspondiente al filtro de partida, en este caso siempre va a ser un filtro paso bajo, con el filtro transformado. La transformación que me permite pasar de un filtro paso bajo a un filtro paso alto es la que se muestra a continuación. Claramente se ve que lo que pasa en S con sombrero en 0 se corresponde con lo que pasaría en S en infinito. Y lo que pasa en S con sombrero en infinito se corresponde con lo que pasa en S igual a 0. Por lo tanto, el filtro paso bajo de la figura se transforma mediante esa transformación en el filtro paso alto que mostramos. Veamos un pequeño ejemplo. Tengamos el filtro paso bajo que se muestra. Por lo tanto, la bobina L sub 2, aplicándole la transformación que hemos dicho antes, K sub 0 partido por S, se transformará tal como se muestra en L sub 2, K sub 0 partido por S, que se corresponde a un condensador de valor tal como se muestra. Análogamente, actuando sobre el condensador C1 y C3, obtendríamos los valores correspondientes de las bobinas en la que se transforma. Esta transformación transforma el filtro paso bajo de partida en un filtro paso banda. En la figura se muestra la relación
entre omega y omega con sombrero. Y también gráficamente. Se ve claramente que lo que pasa alrededor de omega 0, que sería la frecuencia central de la banda de paso en el filtro transformado, se corresponde con lo que pasa en omega 0. Para conservar el ancho de banda se tienen que cumplir las dos condiciones que mostramos a continuación. Que omega 2 menos omega 1, que se corresponde al ancho de banda del filtro transformado, sería omega sub c partido por k sub 0. Y además, omega 0 es la media geométrica de omega 1 y omega 2, tal como se muestra. Con todo ello, las gráficas del filtro de partida y del filtro transformado son las que mostramos a continuación. Si al mismo filtro que hemos visto anterior, filtro paso bajo, le aplicamos ahora la transformación que acabamos de ver, aplicamos la transformación a cada uno de los elementos circuitales, obtenemos las impedancias transformadas, tal como mostramos. Obteniendo, por tanto, el circuito paso banda transformado, tal como se muestra en la figura. Considerando la siguiente transformación, las características de omega con sombrero igual a 0 del filtro paso bajo de partida son transformadas en las mismas características para omega 0 y omega infinito. Por otro lado, para omega con sombrero infinito se corresponden con omega en infinito. Es decir, el filtro paso bajo de partida se transforma en un filtro banda eliminada. Gráficamente se resumen las propiedades tal como se muestran. Compruebe que se cumplen las siguientes relaciones. Se resumen en la figura gráficamente las propiedades que hemos dicho de la transformación del filtro paso bajo a banda eliminada. Actuando de la misma manera que hemos hecho anteriormente, la transformación topológica y circuital del circuito son las que se muestran en la figura. Es relativamente sencillo obtener la transformación general que nos permite transformar un filtro paso bajo a un filtro con varias bandas de paso y varias bandas eliminadas. La transformación es la siguiente, con la condición que mostramos para que sea una función real positiva e impar. Esta transformación lleva las propiedades del origen, en omega con sombrero en 0, del filtro paso bajo de partida a omega 0, omega 0,1, omega 0,2, etcétera, del filtro transformado. Asimismo, las propiedades en infinito del filtro paso bajo, omega con sombrero infinito, las lleva a omega infinito 1, omega infinito 2, etcétera. Por lo tanto, el filtro paso bajo es transformado en otro con banda de paso alrededor de omega 0, omega 0,1, omega 0,2, etcétera. Y además con bandas atenuadas en el entorno de omega infinito 1, omega infinito 2. Es difícil que se encuentre un caso práctico de estas características.